Incluso tuvimos que ocupar en varias ocasiones el Canal Sur, que es la televisión pública que tenemos en Andalucía, que dicen que es de todos y de todas, pero que la única que sale son los folclóricos de Andalucía, los problemas de el Rocío y Juan y Medio buscándole novia o novio a los viudos y viudas. Y dijimos, tenemos que ocupar esta televisión pública para que hable de los problemas de Andalucía, que le ponga rostro humano a esos problemas y que en vez de hablar de tanto folclore y entretenernos, que hable de soluciones para el pueblo. La verdad es que para nosotros es importantísimo este tipo de acciones, este tipo de charlas donde podemos explicar nuestra lucha, porque la respuesta hacia nuestras movilizaciones, la respuesta siempre es la represión sindical. Tenemos más de 400.000 euros en multa y tenemos muchos hombres y mujeres que están procesados por el tipo de luchas que hacemos porque nos dicen que son ilegales. Nosotros decimos, podrá ser ilegal, pero es legítimo pedir dignidad y justicia para el pueblo andaluz. Y la respuesta siempre es, como decía, la represión. Ahora que nos están hablando de una nueva ley ciudadana, donde lo único que se pretende es reprimir más a los hombres y mujeres, que estamos convencidos que solamente con la unión y con la lucha es posible cambiar esta realidad tan brutal que estamos sufriendo, y lo único que pretenden es que no sirvamos de ejemplo para otros hombres y mujeres que no se están movilizando actualmente. No puede ser que una persona, por el hecho de participar en una manifestación, se les amenace con echarle una multa de 1.000 euros. No puede ser que por el hecho de que tú le eches una foto a un policía que está maltratando y está hiriendo a un hombre o a una mujer que se está movilizando, te echen una multa. Pero de todas formas, aunque se está hablando de esta ley, nosotros ya en el Sindicato Andaluz de Trabajadores hemos sufrido las multas y la represión. Por la ocupación de la Turquilla, 54 compañeros y compañeras procesados. Se les pedía a 4 compañeros que decían que eran los que incitan a la movilización 2 años de cárcel, 1.200 euros de multa, y a los otros 50, 7 meses de cárcel y otros 1.200 euros de multa. Hay compañeros y compañeras que ya nos hemos hecho insumisos, porque no creemos en esta justicia. Estamos convencidos que la mayoría de las veces cuando llegamos a un juicio, ya el juez tiene dictada la sentencia, porque la propiedad privada en Andalucía es tan sagrada que solamente el hecho de cuestionarla ya para un juez es una barbaridad. Y sabemos perfectamente que se utilizan listas negras en el que se multan a compañeros y compañeras que ni siquiera han estado presentes en esta lucha. Por poner un ejemplo concreto, en una de las movilizaciones ocupamos el AVE de Córdoba, pues porque teníamos un cerco mediático tan enorme y queríamos que se escuchara nuestras quejas y nuestras reivindicaciones. Las respuestas fueron multas a compañeros y compañeras que participaron. Y uno de ellos, el alcalde de Gilena, que es miembro del SAT, pero que no estaba presente ese día. Porque además da la casualidad que ese día estaba reunido con el delegado de gobierno, porque eran las fiestas de su pueblo y tenía que organizar un poco la seguridad. Pues el policía, que tiene unas listas negras de hombres y mujeres que participamos normalmente, le echó la multa. En el juicio se justificó y se demostró que este hombre no estaba presente. Entre otras cosas, estaba reunido con el mismo que lo estaba multando. Pues, sin embargo, la jueza no fue capaz de reconocer que este hombre no estaba presente ese día. Y era demasiado evidente reconocer en una sentencia que la policía utiliza listas negras. Y al final a este hombre lo declararon culpable habiendo demostrado que estaba en una reunión con el delegado de gobierno. Sabemos perfectamente que todas las luchas que hacemos, la respuesta va a ser la represión. Pero bueno, estamos dispuestos a eso. Estamos dispuestos, si hace falta, pasar por la cárcel, pues para que no callarse y silenciarnos ante las injusticias que están pasando.
Por explicar un poco también la realidad que sufrimos en el campo, en Andalucía, aunque, repito, en todos los sectores se puede hablar de lo mismo, pero la realidad en el campo de Andalucía es que vivimos prácticamente en semiesclavitud. Se han instalado un modelo de agricultura intensiva, tanto en Huelva como en Almería, los invernaderos de Almería y las fresas, 6.000 hectáreas de fresas, que es la que lleva fresa en enero a Suiza para que la gente pueda comprarla, pero que necesita una mano de obra barata, flexible y que se pueda explotar fácilmente. Son mujeres, en su mayoría, de Rumanía y de Marruecos. Cogen un perfil de mujer que venga del medio rural, que sepa trabajar y que tengan hijos a cargo para garantizar que necesitan dinero a toda costa y que están disponibles de trabajar a cualquier precio. Además, lo que quieren es garantía que una vez que termina la campaña de la fresa, vuelvan a su país sin ningún tipo de derecho. Las traemos sanas y las devolvemos enfermas. ¿Por qué las devolvemos enfermas? Porque se calcula que en el cultivo de la fresa en Huelva se utilizan 225 pesticidas diferentes. El 95% de las fresas tiene restos de pesticidas y de herbicidas. Y son mujeres que vienen a trabajar, pero que luego las devolvemos a sus países sin ningún tipo de ayuda ni de prestación, porque cotizan mientras que están aquí, pero una vez que se van enfermas, allí no tienen ningún tipo de derecho. Y esa es la realidad del modelo de agricultura que está instalado en Andalucía, pero que está instalado en muchos lugares de Europa. Y luego se hacen tratados de libre comercio donde podemos traer alimentos de cualquier país, pero cerramos las fronteras con cuchillas a riesgo de que mueran porque no queremos que entren las personas. Y en este mundo tan injusto y en este mundo tan desigual, la única alternativa que tenemos es luchar, aunque sea a costa de la cárcel, aunque sea a costa de la prisión. Yo sé que seguramente ustedes tenéis muchas dudas, después al final habrá muchas más preguntas. Yo lo dejo aquí, le doy la palabra al compañero y de nuevo pues agradecer la oportunidad de que se conozca la lucha del Sindicato Andaluz de Trabajadores aquí en Cataluña. Muchísimas gracias. Buenas noches, me llamo Antonio. Ante todo quisiera agradecerles por la invitación a las CUP, a la plataforma afectada a la hipoteca de Bañolas, a Proceso Constituyente, a los movimientos sociales, a Albert, a Pau, a Clara y claro a Mari, también por compañera de postín acá. Quiero leerles la definición literal de político o política y ya luego les explicaré el porqué. La política es la rama de la moral que se ocupa de la actividad en virtud en la cual una sociedad libre, compuesta de hombres libres, se ocupan del bienestar colectivo. Bonito concepto y bueno, lo dejo hasta ahí nada más. Quiero hablar un poquito sobre lo que pasó en Venezuela antes del comandante Chávez, durante el comandante Chávez y cuáles perspectivas tenemos. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá presentes no conocíamos mucho lo que era Venezuela antes de Chávez. Estoy casi convencido, a lo mejor por las Misses, que eran las Miss Universo y las General. Pero no sabíamos que existía un país que vivía en un estado de pobreza extrema, aún siendo un país muy rico, ¿no? Porque nos engañaban desde pequeño con el concepto de que Venezuela era un país rico, y es verdad, y tanto que lo era. Eran ricos 4 personas o 5. Pero el resto de esos 19 millones de personas que vivían en Venezuela vivían en un estado de pobreza extrema, un 30%, y el otro 40% en estado de pobreza.
Cuando hablo de pobreza extrema, hablo de marginalidad extrema, o sea, que no tenían absolutamente nada que comer. Yo recuerdo, estudiando bachillerato todavía, que se veía que en la gente de los barrios en Venezuela son las zonas más pobres, las más marginales, que están en las montañas. Digamos, en las montañas de Caracas y en las zonas marginales y periféricas de las ciudades, que han crecido de una manera un poco desorganizada, pero por la misma exclusión social de la cual han sido víctimas a lo largo de 40 años de pseudodemocracia. Y a los niños los alimentaban con el agua que les quedaba de hacer la pasta, los espaguetis. Eso sucedió en Venezuela hace 18 años. Eso no pasó en el siglo pasado, ni en la época de 1800, ni en la época colonial. Eso pasó hace 18 o 20 años en Venezuela, no pasó hace mucho más. Y también se alimentaban de alimento de pienso para perros también. Eso también pasó en Venezuela. Y eso los medios de comunicación y la historia no la cuentan, ¿no? Porque quizás vivimos, como dice Eduardo Galeano, en una época de amnesia obligatoria, que nos hacen olvidar o intentan hacernos olvidar de dónde venimos, porque es una manera de confundirnos hacia dónde vamos también. ¿Qué pasó en Venezuela antes de Chávez? Antes de 1958, que fue la caída del régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, un dictador que luego se huyó y se encuevó, como decimos en Venezuela, en Madrid, en un barrio muy pobre de Madrid llamado La Moraleja, en un castillo fantástico, bueno, en fin. Llegado el año 58, entra la democracia a Venezuela y las primeras elecciones, con dos partidos políticos, que eran Acción Democrática y COPEI, un partido demócrata y un social cristiano, con unas raíces populares, con unas ganas de hacer las cosas muy bien, y firmaron lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, o el punto fijismo, como también se dice, que era alternarse o la alternancia en el poder de esos dos partidos políticos, y cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Así fue durante muchísimos años, desde el año 58 hasta el año 1988, cuando gana nuevamente las elecciones Carlos Andrés Pérez, socio de Felipe González, el 2 de febrero, y posterior a un acto no de toma de posesión, sino más digno de una coronación, donde invitaron a todos los reyes, presidentes, dictadores, primeros ministros y demás fantasmas, en un teatro, el Teatro Teresa Carreño en Caracas. Posterior a esa coronación, vienen a aplicar lo que se llamó el paquete neoliberal o fondo monetarista. Es bueno también explicar un poco el concepto de neoliberal, ¿no? Porque de repente nosotros conocemos qué es el neoliberalismo, pero si vamos a una persona X de la calle y decimos, mira, que el neoliberalismo, y a lo mejor no va a entender mucho, ¿no? Y yo creo que una manera fácil de poder explicar el neoliberalismo es, obviamente, es la teoría donde se prevalece lo individual sobre lo colectivo, pero ¿qué es lo que busca el proceso neoliberal? Es crear de nosotros mismos una empresa, o sea, ser nosotros una empresa, con lo cual todo lo que vemos a nuestro alrededor, nuestros semejantes, no son nuestros semejantes ni nuestros compañeros, sino son nuestra competencia. Eso es lo grave, yo creo que es lo peor del neoliberalismo. El espíritu de competencia, el espíritu competitivo, el espíritu de lucha, el espíritu de execrar a todo lo que nos rodea por unas ansias de ser mejores, no sé qué, tener más de no sé cuánto, y el espíritu colectivo que nos caracteriza como seres humanos, porque es intrínseco del ser humano, va desapareciendo. Eso es el gran veneno del neoliberalismo. No es simplemente la palabra, es el hecho en sí de lo que trae como consecuencia la ideología neoliberal. Entonces, para continuar, aplican las medidas neoliberales.
¿Qué incluye esas medidas neoliberales? Privatización de todos los servicios públicos, privatización de la